Paz de Cristo, Iglesia Centro Apostólico de Adoración y amigos que están conectados con nosotros en este día para aprender de la palabra del Señor juntamente con nosotros. Les damos las gracias por su atención, por contactarse con nosotros, ponerse en contacto, y vamos a estudiar el tema de este día: ¿quién tiene la culpa? Culpar al enemigo. Y vamos a elevar a Dios una oración antes de comenzar este estudio y pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más permitirnos estar en este lugar, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te pidemos, Jesús, que tú, Señor, dirijas, Señor, a tus siervos. Es tu siervo, que estos labios, Señor, toda palabra que hablen sea ungida con tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, que tu palabra llegue al corazón de alguien. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Vamos, hermanos, a pedirles allí donde estén que abran su Biblia, la palabra de Dios, al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y como dijimos, el tema es en este día, en esta tarde, culpar al enemigo. En primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 14, dice de esta manera: Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos y amigos, queremos asimilar esta enseñanza con la iglesia, con nosotros los cristianos hoy en día, de las consecuencias que trae la desobediencia. Aquí Saúl, él fue el rey ungido por Samuel y se le dio una orden. Queremos decir esta frase: debido a que Jesucristo cargó con nuestra culpa a través de su muerte en la cruz, debemos asumir nuestras responsabilidades y rehusar culpar al enemigo por nuestra rebelión o nuestra desobediencia. Muchas veces, como hemos dicho, nosotros tenemos la tendencia de siempre culpar a alguien más, como hemos estado mirando en los estudios anteriores, la primera serie, culpando a la familia. Luego fuimos a la segunda serie, culpar la iglesia. Ahora el tercer estudio de esta serie número 1, es culpando al enemigo. Pero no importa qué busquemos nosotros, qué excusa y a quién quieramos culpar, esa, como hemos dicho, no es la solución al problema. La solución sería la obediencia en vez de la desobediencia, para no tener que culpar a nadie. El rey Saúl, él se le fue dada una instrucción después de que él fue ungido.
enseguida se le dieron las órdenes de Dios por medio del profeta Samuel, qué hiciera, qué podía hacer, y él brincó, quebró esa ley de Dios, desobedeció, y es a raíz de ello que encontramos lo que dice, como dice el versículo 14, ahora tu reino no será duradero, es decir, se le quitó ese reino por la desobediencia. Hermanos, dijimos que queremos similar con nosotros la iglesia esta lección, esta enseñanza. ¿Qué aprendemos de ello? ¿Qué perdemos cuando desobedecemos? Perdemos mucho, perdemos a veces hasta la comunicación con Dios porque desobedecemos. El punto es simple. Podemos culpar al enemigo por causar nuestro problema y podemos continuar en nuestros problemas, o podemos convertir nuestro problema en una bendición. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando un problema llega, podemos ponerlo en las manos de Dios, obedeciendo lo que dice su palabra, y eso puede tornarse en una bendición. En vez de causar problemas queriendo culpar a alguien más, aún culpar al enemigo, queremos decir que tenemos quizás esa tendencia de decir, el enemigo tuvo la culpa, el enemigo me tentó, el enemigo me hizo decir esto, el enemigo me hizo blasfemar. En realidad, miremos esto, ¿es culpa del enemigo o es culpa nuestra que nos hemos descuidado de la oración y de la comunicación con nuestro Dios? ¿Quién es el culpable? ¿El enemigo o nuestro descuido? Y pudiera quizás decir, oh, culpa del enemigo, me descuidé. No, hermano, eso es inaceptable ante Dios. Miremos y vamos a mirar enseguida. Dios no aceptó ninguna excusa. Dios da la orden, y notemos que es cuando Dios da una orden, es una orden ejecutiva. No se puede evitar, no se debe cambiar. Aunque usted crea, yo crea que podemos hacer esto así, si Dios dijo será de esta manera debe de ser, porque mejor sabe Él que nosotros. Mire lo que pasó. Saúl es un ejemplo bíblico de alguien que culpó al enemigo. Las escrituras nos dicen que fue ungido para ser rey del pueblo de Israel, pueblo de Dios, pero eso no es todo. Junto con su unción vino una asignación. Dios dijo, recuerdo, aquí queremos enfatizar esto, es palabra de Dios, que dijo, es donde entró la orden ejecutiva del Señor. Recuerdo lo que hizo Amalek con Israel, cómo lo acechó en el camino cuando subió de Egipto. Miremos, a Dios no se le olvida eso. Él defendía a su pueblo, y Amalek, la nación de Amalek, él se puso en guerra contra Israel, el pueblo de Dios, cuando venía cruzando la tierra para llegar a la tierra prometida. Él peleó, Amalek peleó, la nación de Amalek peleó, la ciudad se puso en contra del pueblo de Israel, y eso a Dios no se le olvidó, porque estaba peleando con su pueblo. Y aquí le da la orden y le dice, ahora ve, le dice por medio del siervo Samuel, le dice a Saúl, ahora ve y golpea a Amalek, hazle guerra, y no los perdones. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3, allí podemos mirar esta orden. Vamos a leer desde el 1. Después Samuel dijo a Saúl,
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces Samuel recibió esta instrucción. Pero aquí vemos en realidad Saúl estaba poniendo atención al mandato de Dios, como Dios le estaba instruyendo detalladamente lo que hiciera. No encontramos que diga la palabra de Dios que le dio una opción a Saúl. Fue una orden concreta y ejecutiva: ve, destruye a todos, desde el más grande hasta el más chico, no les perdones. Aún el ganado tenía que ser destruido, las ovejas. Esa fue la orden de Dios a Saúl. La directiva fue clara, la orden fue clara: destrucción total. Pero eso no es lo que hizo Saúl. Allí en el versículo 9 miramos y dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de Amalec, y lo perdonaron. Saúl y el pueblo. Aquí notemos que la palabra dice primerito, Saúl. Es importante poner atención porque luego más adelante vamos a entrar en esa área. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, es decir, del más robusto, el más bueno, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. No lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces aquí miramos luego la falta de la obediencia. Aquí primer libro de Samuel 15:9, eso revela a Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes y de los animales cebados, es decir, gordos, de los corderos y de todo de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo del todo. Ese fue el paso de desobediencia, lo cual le quitó a Saúl el reinado. La desobediencia, cuando él cometió de adelantarse y ofrecer el sacrificio que no le correspondía a Saúl a tomar. Y si miramos y analizamos esa escritura que leímos anterior en el capítulo 13, aún él culpó al siervo de Dios. Dice: no llegaste a tiempo como me dijiste, por eso yo tuve miedo y me esforcé y ofrecí el sacrificio. Déjeme decirle, esa no fue una causa justificada ante Dios. Dios no le tomó a bien eso y no le tomó en gracia desobedecer y hacer eso. Ahora, ¿podemos nosotros aplicar eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros quizás nos ponemos a hacer algo en contra de lo que Dios nos manda hacer porque creemos que de esta manera puede ser mejor?
¿qué acaso Dios no sabe cómo las cosas son mejores? Claro, Dios sabe lo que es mejor y lo que nos manda a hacer como nos lo manda a hacer, porque esa es la manera correcta. Pero nosotros obedecemos la forma que Dios nos manda que hagamos las cosas. Quizás a nosotros se nos hace fácil hacer ciertas cosas, como a Saúl se le hizo fácil ofrecer el sacrificio, porque dice la palabra que el pueblo estaba con miedo, tenía miedo del enemigo, miraban al enemigo que estaba a los alrededores de ellos. Dice que se empezaron a esconder en cuevas, en las rocas, en hoyos, en la arena, se empezaron a esconder, y me imagino que estaban hasta temblando de ver al enemigo. Lo que no tomaron en cuenta es que Dios tenía un plan para mostrar su poder. Si Saúl no hubiese desobedecido y no hubiese adelantado a hacer el trabajo que a él no le correspondía, ofrecer aquel sacrificio, Dios hubiera entregado ese pueblo en sus manos. Dios lo hubiera entregado. Dios quería mostrar su poder, pero la desobediencia de Saúl interfirió en esa actividad. Hermanos, como hemos hablado en el pasado, ¿cuántas veces nosotros, por nuestras acciones, nuestra desobediencia, le causamos estorbo a Dios en nuestras vidas para que haga Él en nosotros el plan que Él tiene para nosotros? Y esa es la lección. Como dijimos, queremos similar este estudio a nuestra vida cristiana como iglesia. Sí, estamos hablando de la desobediencia de Saúl, pero también tenemos que hablar de nuestra desobediencia y cómo Saúl culpó, aún como dijimos, culpó al siervo de Dios. Porque tú no venías a tiempo como dijiste, yo tuve que esforzarme y hacer este sacrificio. No tenía que esforzarse en hacer el sacrificio, tenía que esforzarse en la obediencia. Y como miramos en el capítulo 15, allí Saúl demostró una vez más la desobediencia. Tenemos una pregunta: ¿por qué culpar al enemigo es tan tentador y fácil de hacerse? ¿Por qué? La respuesta es muy clara. Porque cuando nosotros culpamos al enemigo, nos estamos quitando de esa culpabilidad. Según nosotros, nos estamos limpiando de esa culpabilidad de desobediencia. El enemigo me puso esa tentación, si no, yo no hubiese caído en esa tentación. Déjeme decirle que es una tentación, es una prueba. Y si no vencemos la prueba, ¿qué venimos a hacer? Reprobados. Entonces, dejémonos de poner culpabilidad, como pasó con Saúl, de culpar al enemigo. Dejémonos de poner esas culpabilidades en el enemigo y aceptemos que si fallamos y no pasamos esa prueba, entonces vinimos a ser reprobados, y es lo que tenemos que tener cuidado. Siempre miremos de esta manera, que si el Señor permite que nosotros lleguemos a una prueba y no la pasamos, ¿cómo el Señor nos va a poner cómo el Señor va a permitir que demos un paso hacia adelante? Aquí el pueblo estaba temeroso de mirar a los enemigos, que eran como la arena del mar, eran muchos enemigos. Lo que se les olvidaba pensar es que ellos, los hijos de Dios, tenían a Dios de su parte. El mismo Dios que sacó a sus padres con mano fuerte de la esclavitud de Egipto
Y aunque ellos no miraron esas señales que Dios hizo por medio de sus siervos en Egipto para sacar a su pueblo, porque acordémonos que el pueblo que salió de Egipto quedó en el desierto. Ahora estamos hablando de los hijos de esos padres que quedaron en el desierto. Ahora ya están en la tierra prometida, pero aún allí tienen miedo y temor porque se les olvidó lo que Moisés les instruyó, les recordó la ley, les recordó. Con mano fuerte sacó Dios a vuestros padres de la esclavitud. Ellos se les olvidó que ese Dios que sacó a sus padres de la esclavitud y que los traía a ellos por el desierto y que los llegó hasta la tierra prometida, es más grande que el enemigo que estaba alrededor de ellos. Entonces tuvieron miedo y se escondieron, y esa fue la razón de la derrota y la desobediencia. Saúl habló primero cuando vino Samuel. Dice, la respuesta de Saúl al profeta Samuel es bastante interesante. Fijémonos qué le respondió. Habiendo sido advertido por Dios de la desobediencia de Saúl, Samuel fue a confrontar al hombre que había ungido para ser rey. Cuando se enfrentó al profeta Samuel, Saúl habló primero, dijo: he cumplido las instrucciones del Señor. ¿Usted cree, hermano, cómo este hombre dijo, se adelantó? He cumplido las instrucciones del Señor. Pero allí estaban las evidencias de que no había cumplido las instrucciones. Samuel, sin embargo, respondió: ¿qué pues es este balido de ovejas en mis oídos? ¿Qué es este mugido de ganado que escucho? Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 y 14. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito sea tú de Jehová. Fíjense, bendito pues seas tú de Jehová. Le trata de decir, adelantar la plática, por decir así. Dice: seas tú de Jehová. Oh, he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido lo que el Señor me mandó por tu boca. No, amigo, se ha descubierto. El Señor estaba oyendo y observando todo. No cumpliste como la orden que se te dio. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Malec los han traído, porque el pueblo, fijémonos en esto, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Esto me recalcó que Saúl le dice a Samuel: el pueblo, primera parte allí, el pueblo perdonó. Él culpó al pueblo de haber perdonado a aquel. Pero ¿qué leían los versículos que leíamos en el principio? Saúl y el pueblo. Pero como el rey Saúl no quería mirarse culpable, él dijo: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Miremos allí. Ya Saúl aquí no dijo a Jehová nuestro Dios, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Se olvidó Saúl que era su Dios de él. Porque miren lo que causa la culpabilidad.
hace que se olvide aún de pronunciar las palabras correctas. Hubiera dicho a nuestro Dios, no, a tu Dios. Allí ya Saúl como que se excluyó. Y no es así. No se puede excluir nadie de la presencia de Dios. En una ocasión escuchamos una enseñanza de uno de nuestros hermanos en el ministerio concerniente a la vida, al mandato que se le dio a Jonás. Y le tituló: podrás correr, pero no te podrás esconder. Y es una realidad tan grande, hermanos. Aquí Saúl estaba corriéndole a la responsabilidad, pero no se pudo esconder de ella, porque llegó el siervo de Dios y le dijo: ¿qué es esto que has hecho, Saúl? Yo oigo por ahí, oigo bramidos de ovejas y ganado. No has cumplido como Dios te dijo. Aunque él quiso adelantarse, se dio cuenta porque Dios le habló a Samuel y le envió al siervo y le dijo: ve y dale este mensaje. Saúl luego cambió de tono. Al principio dijo: he cumplido las instrucciones del Señor. Pero habiendo sido confrontado con el ruido de las ovejas y bueyes, Saúl dijo: los han traído de Amalec para ofrecerlos en sacrificio a tu Dios. Esto no le agradó nada, ni a Dios ni al profeta Samuel. Fíjense, primero dijo que había hecho lo que Dios le había dicho, entonces fue culpa del pueblo. Ellos fueron los que perdonaron a las ovejas y los bueyes, y luego fue por un supuesto propósito divino y adorar a Dios. Miramos cómo quiso Saúl cubrir esa culpabilidad para ofrecerlo a tu Dios. ¿Y qué quiere nuestro Dios? ¿Qué le dejó saber nuestro Dios, su Dios? Que era más agradable ante él. Era más agradable la obediencia que el sacrificio. Y si seguimos leyendo en la historia allí del rey, y qué aconteció enseguida, el rey Agag, cuando estaba allí, que llegó el profeta Samuel, llegó el profeta Samuel y dijo el rey Agag: ya pasó todo el peligro, ya él creyó que se le había perdonado la vida, pero no, la sorpresa que le esperaba a ese rey. Había un hombre de Dios con temor de Dios, que la palabra era destruir todo. Dice que el profeta Samuel agarró su espada y partió a aquel rey en pedazos. Esa era la orden de Dios, que no perdonara porque se interpuso con su pueblo Israel. Y esa era una orden, como dijimos al principio, una orden ejecutiva. Pero al respecto queremos decir que al respecto de la desobediencia, fue la consecuencia de que Saúl perdiese su reinado. Y como todos ustedes que han leído la historia, hemos leído la historia, sabemos que Saúl aún después, más adelante, cuando peleaba, en veces eran derrotados, y aún un espíritu malo le venía a Saúl, hasta que llegó David, el siervo que Dios tenía preparado, y que empezó y fue quien mató a aquel gigante Goliat, que estaba avergonzando al pueblo de Israel una vez más, allí atemorizándolos. Pero llegó aquel siervo de Dios y Dios lo usó para destruir aquel palestino que estaba ofendiendo al Dios Todopoderoso. Pero dice que Saúl era
fue tomado por un espíritu que le atormentaba a raíz de la desobediencia. Hermanos, iglesia de Cristo, tengamos muy en cuenta las instrucciones que nos da nuestro Dios. La obediencia. Dios se complace de la obediencia más que del sacrificio. Es ahí donde tenemos nosotros que similarizar y estas enseñanzas y aprender de ellas, que necesitamos que obedecer. Si el Señor nos manda a que hagamos algo, y usted sabe cuando es la palabra del Señor que nos dice, por ejemplo, muy clarito, que vivamos en santidad, es una ordenanza, una orden de Dios. Él dijo, ser santos porque yo soy santo. Saúl no tomó eso en cuenta, que la orden que él recibió venía directamente del Santo, del Todopoderoso, y él pensó que iba a poder hacer las cosas a su manera, y no es así, hermanos. Tenemos que obedecer, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, y no tenemos excusa. Como Saúl no tenía excusa, le fue dado el mensaje, aquella orden ejecutiva. A nosotros se nos ha dado la enseñanza, la orden por medio de su palabra, y tenemos esa responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, oremos todos los días, dediquemos tiempo en la palabra del Señor diariamente. Esto estamos siempre diario, hermanos, estimulándoles, porque esa es la vida del cristiano. La palabra de Dios, la oración, la comunicación con Dios por medio de la oración. Mire, hermano, el rey Saúl no obedeció, no cumplió como tenía que haber cumplido, y le costó su reinado. Hermanos, que no nos cueste a nosotros una tragedia o una cosa dura a raíz de una desobediencia. Yo les invito, hermanos, a que analicemos más la palabra de Dios. ¿Qué quiere de nosotros el Señor? ¿Para qué nos ha ungido? ¿Qué nos ha escogido? ¿Qué nos ha puesto a hacer? ¿Cómo quiere que vivamos? Hermanos, ya pronto estaremos, como les hemos venido anunciando, ya pronto estaremos aquí en la casa de Dios, alabando y estudiando juntos. Les hacemos una invitación, hermanos, también para la vigilia que nuestro pastor ha puesto enfrente de nosotros el día 30, si el Señor nos permite llegar allí, y es la voluntad del Señor. Estaremos teniendo una vigilia donde adoraremos, donde tendremos confraternización los unos con los otros, donde alabaremos al Señor, cantaremos, hablaremos de la palabra. Hermanos, les invitamos, amigos que nos escuchan también, que se conectan y oyen este estudio, esta enseñanza, también les invitamos, son bienvenidos. Aquí les esperamos el 30 de julio a las 9 de la noche, daremos principio. Aquí los esperamos. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y vivamos la palabra de Dios. Esto es lo que siempre me van a escuchar amonestar y decir: vivamos la palabra de Dios, que es la orden ejecutiva de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta el próximo. Dios les guarde.